Facebook, así es que con esta pantalla yo estoy siguiendo los chats y sin más preámbulo, ya hay varias personas, entonces, ¿qué les parece si nos metemos en Honduras sobre la temática del día? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como es sábado, a la Virgen le dedicamos siempre este día, nos encomendamos a ella, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero saludar a las personas que ya se han integrado, don Carlos Rademacher, que está saludando, Jacqueline Canales, de Rancagua, Ana María Díaz, Karin Elizabeth Velázquez, don Juan Gran, como siempre, con buenas preguntas, el Coro Jesús de la Misericordia de Rancagua, Karin Elizabeth Velázquez Díaz, Carmen Torres, está Rosy Ramírez, Sara Zamorano y la señora Adriana Sepúlveda, al menos los que aquí aparecen. Entonces, le damos la bienvenida a todos, espero que se escuche bien. La cara es lo que hay, no se puede maquillar mucho, ya se están notando casi los 60 años y el encierro de 3 meses. Me he dejado un poco la barba para más que nada de aburrimiento, no de otra cosa, pero bueno. Hoy día la pregunta que queremos hacer como un desafío es una pregunta que a veces se formula de otra manera. ¿Es lo mismo creer en Dios que ser cristiano? Ustedes escuchan muchas veces a la gente en las conversaciones que se van dando, cómo las personas dicen: yo creo solo en Dios, yo creo solo en Dios, o basta Dios, o Dios está en todas partes, como una especie de afirmación que de alguna manera manifiesta la fe, obviamente, de una persona, pero que queda la duda si será lo mismo, eso, bastará con eso, o ser cristiano tiene una implicancia mayor. Algunas preguntas ya se están formulando. Sería interesante que cada uno formule su opinión. Si no está de acuerdo con la respuesta, bueno, es legítimo también. Es un país y un mundo en donde existe garantizado la libertad de creencia, ¿no? Pero la Iglesia, como depositaria de la enseñanza de los apóstoles, tiene una respuesta sobre eso. Para nosotros, imagínense en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro llega a Antioquia y dice, ¿no es cierto? Allí los comenzaron a llamar cristianos. Entonces, como haciendo la diferencia de otros cultos, de otro tipo de creencia, de otras religiones, dice, allí los llamaron cristianos, porque eran seguidores de Jesucristo. Entonces, la pregunta es un poco capciosa, es un poco, tiene de alguna manera una parte de verdad y un pequeño error según nuestro juicio. Si alguien de los que está viendo o participando me corrobora si se está escuchando bien, se lo agradecería por el micrófono para poder poner algún elemento más. Les quiero comentar algunas inquietudes. Hay muchos saludos. Juan Grant, como siempre, muy buenas preguntas. Buenos días, Padre Alejandro. Oney y hermano Will estarán en retiro. Algunas preguntas iniciales. ¿Existe diferencia entre ser católico y ser cristiano? Podemos afirmar la siguiente premisa: todo buen católico es cristiano, mas no todo cristiano es católico. Al respecto, nosotros en la Iglesia no vemos ninguna diferencia entre católico y cristiano. Son dos nombres que se fueron poniendo en la historia. Católico vino de la palabra griega católicos, que significa universal, universal. La palabra católicos significa universal. Entonces, cuando se hablaba de la Iglesia católica, en un principio se entendía la Iglesia que está en todas partes, la Iglesia de los cristianos, la Iglesia que la une, ¿no es cierto?, el bautismo, el misterio de la fe recibida por medio de los sacramentos, los que confiesan a Jesucristo como único Señor de la historia. Esa es la idea del católicos, es decir,
Ser cristiano y ser católico desde esa perspectiva es exactamente lo mismo. Con el tiempo se ha ido haciendo una diferencia entre como católicos y evangélicos, pero es una diferencia que nace más bien de parte de ellos más que de nosotros. Ellos dicen, nosotros somos cristianos, ustedes son católicos. No, la verdad es exactamente lo mismo. Soy cristiano de una iglesia universal, de una iglesia católica, es decir, de una iglesia que está en todas partes. Y la segunda premisa dice, todo buen católico es cristiano. Todo católico es cristiano. Yo no puedo juzgar si una persona es buena o mala cristiana. Hay algunos elementos que se pueden evidentemente evidenciar, pero no hay una especie de, ahí hay un juicio moral. Entonces un juicio moral, la iglesia y el evangelio nos prohíben, no juzguen para no ser juzgados. Entonces no podemos decir que todo buen católico es cristiano. Todo católico es cristiano y todo cristiano, si cree que el sacramento tiene valor universal, es católico. Esa es nuestra visión. Y la segunda parte de la premisa, no todo cristiano es católico, claro, visto desde el punto de vista un poco del mundo evangélico, efectivamente, ellos dicen nosotros somos cristianos, ellos católicos. No, nosotros somos católicos. Y decimos, todo católico es cristiano, y todo cristiano que confiesa a Jesucristo como único Señor es parte de esta iglesia universal, es católico. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a ver qué más hay. Eh, Qué bueno poder compartir un día más. No se escucha, dice Karen Elizabeth Velázquez. ¿De verdad que no se escucha? Me pongo los audífonos, espérense un poco. Dice que se escucha muy bien en Lo Prado, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se escucha mejor así o no? Eh, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Tengo el computador aquí. Dice más abajo, ¿qué es ser cristiano? Yo soy católica. ¿Cuáles son los cristianos? Dice. Ya lo respondí. Un cristiano es el bautizado, la persona que está, ¿no es cierto?, recibida en la comunidad a través del sacramento del bautismo. Por tanto, no hay gran diferencia. La diferencia la hace el mundo evangélico un poco para destacarse o separarse de nosotros. Buenos días, presente, amén, buenos días amigos. Dice la señora Jacqueline Canales, yo creo que no es lo mismo. Cualquiera puede creer en Dios, pero llevar la ley y llevar la vida a modo de Cristo, no todos. Cuesta mucho, pienso yo. Toda la razón. Buen acercamiento a la respuesta. Buen acercamiento, porque exactamente, creer en Dios es demasiado vago, es demasiado genérico, tiene más bien una connotación humana, no sobrenatural. Ya lo vamos a explicar en una pequeña exposición que les he preparado. De ahora ya, se escucha bien, si bien se oye bien. Después dice, ya, basta, todos me dicen que se escucha bien, estoy convencido. Ser católico, la iglesia dice católico, apostólico y romano. Exactamente, don Carlos Rademacher. Vamos a explicar esa afirmación. Cuando nosotros decimos que creemos en una iglesia santa, católica, apostólica y romana, tenga presente que Jesucristo fundó una sola comunidad. Que todos sean uno, dice el Evangelio de San Juan. Que todos sean uno. Es decir, que no haya división entre ustedes, dice Jesús. Es decir, la división la pusimos los hombres por nuestro pecado, por nuestra fragilidad. La iglesia es una sola como un gran racimo, ¿no es cierto?, lleno de gajos, como un racimo de uva, que con el tiempo y por nuestra culpa, por nuestra falta de caridad, por nuestra falta de comunión, muchas veces por la soberbia de sus fundadores, la iglesia se ha ido desgajando de un único racimo que es la comunidad de los cristianos. Y al desgajarse esta iglesia ha provocado tanto dolor, muchas veces también violencia y muerte. Han habido guerras entre católicos y protestantes. Han habido guerras más antiguas, mucha violencia en los primeros siglos, en tiempo de los padres de la iglesia, de los monjes del desierto. Una pena. El hombre es eso, ¿no?
El hombre tiene un lobo dentro que se lo va comiendo y ahí a veces tenemos que mantenerlo apaciguado, como con el amor de Dios practicado y vivido de manera concreta, consciente. Entonces, sí, ser cristiano y creer en Dios, la gente dice a veces, sí, bueno, es lo mismo, porque no se han detenido a reflexionar. Yo les pregunto, si ser cristiano es ser parte de esta única comunión que compartimos todos y que es marcada y signada por el bautismo, ¿cómo puede ser lo mismo que creer en Dios cuando en el nombre de Dios, ¿no es cierto?, se cometen a veces tantas aberraciones, tantos errores, tanta violencia? Estos días mostraban, ayer en Etiopía, ¿no es cierto?, recién se liberalizó algunos derechos para la mujer. Se prohibió, no sé, la castración femenina. La mujer puede transitar libremente, cosas absurdas en este lado del mundo. Entonces uno dice, ellos lo hicieron en el nombre de Dios. Y yo me estaría comparando a ellos, acercando a esta concepción, si digo que todo, Dios es uno solo y está en todas partes y todas las religiones son iguales. Categóricamente no, no somos iguales. Hay mundos en donde en el nombre de Dios se cometen grandes actos de violencia y grandes injusticias. Entonces, y muchas veces también en la historia dentro de la iglesia se cometieron actos violentos, injustos en el nombre de Dios. Entonces, no, ser cristiano tiene, como dice alguna de las personas que ya han escrito, ser cristiano tiene normas muy concretas, amar a Dios y al prójimo al mismo tiempo, no solo a Dios y al prójimo, y pareciera que es como una especie de contramuestra. En la medida que amo a Dios, amo al prójimo. En la medida que amo al prójimo, también amo a Dios. Vamos a seguir un poco más abajo. La señora Carmen Torres dice, ser cristiano y creer en Dios para mí es igual. Cristiano es creer en Cristo, Hijo de Dios. Muy bien, su opinión. Buenos días, padre. Un abrazo desde Colombia, Daniela Gómez. Juan Gran. Ramiro Pelitero, no lo conozco, expresa que para un cristiano creer en Dios es inseparable de creer en aquel que Dios ha enviado para manifestar su amor. Jesucristo, es imposible creer en Jesucristo sin el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que lleva a la fe. Toda la razón, pero hay que explicarlo bien y se los voy a mostrar. Aquí en Rancagua se escucha bastante bien, dice segundo, mi queridísimo profesor y diácono permanente. Bueno, vamos por partes y tratando de explicar esto. Vamos por partes, dijo el carnicero. En la filosofía se afirma una cosa, que el hombre de modo natural es religioso. Piensen bien esa afirmación. El hombre de modo natural es religioso, es decir, desde dentro de su corazón y en su intelecto logra descubrir el umbral de lo trascendente, busca descubrir que más allá de todo lo que él puede ver, tocar, pensar, de todo lo que entra en su conocimiento, hay un umbral, una cortina, hay un límite, hay una frontera, digámoslo con varias figuras, que te deja ahí, en la puerta de algo que va más allá. Entonces, lo que está más allá es el campo de la religión. Entonces, cuando el hombre va pensando, incluso desde los tiempos más inmemoriales del hombre, cuando apenas comienza su recorrido por este mundo, ¿qué es lo que hace? Piensa hasta dónde le da su pensamiento y los demás recurre, ¿no es cierto?, a una figura que se llama el mito. El mito, es decir, por ejemplo, si estamos pensando en un hombre primitivo, el hombre de Neandertal, por decir así, o cuando recién nace el lenguaje y la escritura y la simbología, los jeroglíficos y estas cosas, cuando en los umbrales de la humanidad, el hombre con su conocimiento descubre, por ejemplo, que cae un rayo, figurémoslo, un rayo, y cuando cae el rayo provoca fuego. Y su entendimiento dice, mira, del cielo cayó fuego. Y en su entendimiento dice, ese fuego se transmitió a ese madero y entonces nació fuego. ¿Dónde viene el umbral del mito? La pregunta, ¿quién mandó el fuego? Porque ellos ven arriba nubes y caía agua. Entonces dice, ¿cómo puede caer fuego donde hay agua? Ese es el pensamiento que está desarrollándose. Entonces cuando se da esa lógica,
se llega a un umbral y dice, bueno, ¿qué hay más allá de eso? Encima del agua y encima de las nubes, que cómo cae una lanza llamada rayo, como le pusimos en nuestra humanidad. Entonces viene el espacio al mito, a la religión, viene el espacio, ¿no es cierto?, a la construcción de una respuesta. Entonces dice, bueno, alguien está tirando los rayos, alguien está tirando el fuego por encima de las nubes. Y ahí viene la creación de la religión. Es un movimiento que nace desde la mente del hombre y nace desde el corazón, el sentimiento y el deseo profundo de tener respuesta. Entonces dice, bueno, hay un Dios que tira rayos cuando está enojado, o que tira rayos para proveernos fuego y así nosotros nos podemos calentar. Y así comienza la construcción. Aquí en nuestro pueblo originario, que está lleno de volcanes el sur, para los que son de otro país, está lleno de volcanes y algunos activos hasta el día de hoy, como el Villarrica, como el Yaima. Entonces, cuando nuestros antiguos antepasados veían que un cerro comenzaba a echar humo y fuego, ¿no es cierto?, y derretía la nieve, y era una montaña grande, entonces era la explicación, mira, está saliendo fuego del cerro. Entonces uno dice, bueno, ¿quién vive ahí arriba? Arriba. Y comenzaba la construcción desde el pensamiento al umbral del mito. Y dice, bueno, el pillán, decían nuestros antiguos mapuches, el pillán que se ha enojado, y entonces de alguna manera comienza a vomitar su fuego, y ahí comienza la construcción, el espacio al mito. Entonces la gente dirá, bueno, tenemos que dialogar con él, tenemos que ponernos de acuerdo. Y han habido evidencias de sacrificio, por ejemplo, a la lava, ¿no? Tiraban niños, tiraban un ser humano, un animal, para darle de comer a Dios. Entonces, de alguna manera, este espacio de la cabeza llega al umbral del mito, al umbral de la construcción. Desde ese sentido, entonces, en la medida que se desarrolla el pensamiento humano, se va purificando y se va, de alguna manera, delineando un pensamiento religioso muchísimo más elaborado, hasta llegar a los egipcios, los griegos, los romanos, los pueblos sumerios, que son los más antiguos. Entonces, uno va descubriendo que en el umbral del pensamiento humano hay un deseo de conocer qué hay más allá. Eso en la mitología griega se llama el mito de Prometeo, el mito de Prometeo, es decir, poder descubrirle el origen de los dioses, el origen del fuego. Y ahí, entonces, cuando uno estudia, se llama la filosofía de la religión, es cierto, creer en Dios desde esa perspectiva tiene una connotación humana, humana. El hombre es capaz de conocer a Dios. El hombre es capaz, con su inteligencia, con su raciocinio, de conocer que hay Dios, que existe. Eso es la primera parte. Creer en Dios, entonces, es dejar que fluya el pensamiento humano hacia una respuesta que va más allá de nuestras propias capacidades. Eso lo necesitamos todos, porque de alguna manera es así como vamos construyendo nuestra propia idea de aquello que se nos ha mostrado. La segunda parte era, no es lo mismo creer en Dios, nosotros creemos en Dios, obviamente. Para poder ser cristiano hay que aceptar con la mente, no solo con los sentimientos, con la mente, que Dios existe y que se ha manifestado. ¿Cuál es la gran diferencia? Que todas las religiones han comenzado desde el pensamiento del hombre hacia arriba. Hubo filósofos, uno de ellos que hizo unas tesis sobre, ¿no es cierto?, para demostrar que Dios no existe. Entonces dice, bueno, el hombre creó a Dios por miedo, por ejemplo. El hombre creó a Dios por miedo, porque como no tiene respuesta, se construye una historia, se construye rituales, se construye palabras para poder aplacar su propio miedo. Es una de las tesis. Pero ser cristiano, les quiero dar una sorpresa. Cuando nosotros decimos en el Ángelus, el verbo de Dios se hizo carne, ¿qué respondemos nosotros? Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. El verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros no hemos inventado a Dios, ni hemos inventado la figura de Jesucristo, ni hemos inventado que pasó por el mundo haciendo el bien, ni hemos inventado que nació de una mujer llamada María. Él nos lo contó. Entonces, la religión, la expresión solo creer en Dios es un nacimiento de aquí y de aquí. Cuando nosotros decimos creo en Jesucristo, el único Dios verdadero, no es una construcción, es una noticia que viene de arriba al corazón del hombre. Es un movimiento al contrario. Las religiones buscan a Dios
El cristianismo es Dios que busca al hombre. Es Dios que ha venido a encontrarse con cada uno de nosotros. Es Dios que quiere manifestarse en la vida y en la historia de cada uno de nosotros. Entonces, claro, yo les decía, tiene una parte de verdad y una parte de falacia, porque creer en Dios sí incluye, ¿no es cierto?, la imagen divina de Jesucristo, pero ser cristiano es otra cosa, es recibir una noticia, no construirla, no inventarla, es recibir una noticia, recibir la mejor de todas, que Dios nos ama, que no es un Dios al que hay que darle ofrendas, sacrificios, como los corderos del Antiguo Testamento, sino que Él se conforma con nuestra vida, con nuestra pequeña vida, con nuestros pequeños detalles, que Él se contenta con que nosotros seamos hijos, reconozcamos que Él es nuestro Padre. Ahí tenemos revelado un poco el misterio. Me voy a girar para mirar el computador y ver mejor los chats que ustedes están transmitiendo. Eh, Juan Grant, ¿qué le diría a una persona que dice creer en Dios, pero no en la iglesia? Llegaremos a eso, Juanito, porque quiero llegar a ese tema. ¿Cuándo los apóstoles comienzan a ser cristianos o cuándo empezaron a creer en el Mesías? Don Héctor Gómez, nuestro gran músico de la misa de 9:30 de la mañana. Eh, ya, ahí vamos. Entonces, Juanito primero. ¿Qué le diríamos a una persona que dice creer en Dios, pero no en la iglesia? Evidentemente que la imagen de la iglesia que se les ha deformado tanto a la gente es justamente la imagen no de lo que estamos hablando, este pueblo de Dios reunido por el bautismo en torno a la persona de Jesucristo resucitada, sino que la gente lo que no cree es en la institución, es decir, esta dimensión orgánica que tiene la iglesia como estructural y jerárquica, que evidentemente que ha pasado en toda la historia por grandes crisis y hoy también vivimos una de ellas. Ojo, que lo que sabemos de la iglesia a veces es más bien lo que hemos construido a través de los medios de comunicación, que no nos quieren mucho, la verdad. Entonces, cuando uno construye al final a partir toda una respuesta de fe solo por estos grandes crímenes y grandes escándalos que han habido, pero no es capaz de ver más allá de lo que sí hace la iglesia. Hoy día, tiempo de pandemia, se ha notado muchísimo esto, ¿ah? A pesar de que están los templos cerrados, prácticamente hace ya 3 o 4 meses que la gente no puede participar de la misa, de la comunión, no está ligada al templo que mucha gente le da tanta importancia. La gente sigue hoy día más viva que nunca confesando la fe en Jesucristo. Entonces, no es una iglesia en crisis. Solo en Santiago, cuando uno mira las páginas de la iglesia, iglesia.cl, iglesiadesantiago.cl, nuestra congregación omd.cl, etcétera, y uno ve la cantidad de misericordia que se derrama, no solo porque un cura está repartiendo comida, porque detrás de ese cura hay un montón de gente que sacrificó algo de su mercadería mensual para compartir con los demás. Esa es la vida. Que la iglesia no está en crisis. Lo que sí hay crisis en aquellas personas que tienen una idea errada de la iglesia. Entonces, cuando la gente dice yo soy cristiano pero no pertenezco a la iglesia, yo creo que hay una confusión de términos, más bien, como les digo siempre, del fruto de la predicación del mundo protestante. Porque ser cristiano es ser católico. Ser cristiano es ser parte de esta membresía, por decirlo así, fruto de la gracia divina. Es el Espíritu Santo el que nos ha llamado a vivir en fraternidad y el que siembra discordia, él mismo se aparta de esta comunión. Vamos entonces con don Héctor Gómez, nuestro amigo Héctor. ¿Cuándo los apóstoles comienzan a ser cristianos? Cuando empezaron a creer en el Mesías desde el día mismo de la resurrección. Eso es lo que celebramos en la Pascua y durante 8 días se repiten los pasajes. El primer día de la semana comienzan los evangelios. Ese domingo maravilloso manifestó de manera hermosa a María Magdalena, se manifestó con algunos signos muy concretos a Pedro y a Juan, a Tomás, ¿no es cierto?, en la tarde, a la semana siguiente a Tomás cuando le dice, mete tu mano en mi costado y tu dedo en la llaga de mis manos, no seas incrédulo. Desde el día mismo de la resurrección cambia el nombre, ya no es el maestro, sino que le dicen el Señor, que todos sabemos es el nombre que le da
Biblia que se usaba en tiempo de Jesús al nombre divino, al nombre de Dios. Se le decía Kyrios, el Señor. Y ese título se lo dan a Jesús a partir de la resurrección. Los apóstoles son cristianos desde el día de la resurrección, antes discípulos de Jesucristo, del Mesías, del Maestro. En algún momento Pedro dice, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. La gran confesión de Pedro es la confesión de los apóstoles. Y cuando viene la ascensión, dice, los discípulos se reunieron y se postraron cuando lo vieron. Y la postración es un acto solo de adoración a Dios, no a un hombre. Entonces, mi querido Héctor, sí, efectivamente, son los discípulos cristianos desde el día de la resurrección, pero comenzaron a ser llamados cristianos en Antioquía, ¿no es cierto?, poco tiempo después del inicio de la predicación. Los ateos, dice doña Ana María Díaz, los ateos que no creen en nada. Mi opinión personal es que un ateo puro, en estado puro, 100% ateo, no existe. Hay un dicho popular que dice que uno es ateo hasta cuando empieza a caerse el avión, ¿no es cierto? Hasta cuando se le enferma un hijo. Hasta ahí es ateo. Me ha tocado muchísimas veces encontrarme con gente que tiene profundas crisis de fe. Me ha tocado en estos 27 años de cura encontrarme tantas veces visitando enfermos que están enojados, que están disconformes, porque a mí, dicen, ¿no es cierto?, ¿por qué Dios me castiga? Yo ya no creo en nada. Entonces uno dice, bueno, sí, los ateos. Han habido movimientos en la filosofía de ateísmo, grandes corrientes de filosofía que niegan la existencia de Dios. Una de ellas es el existencialismo, que es un poco la influencia que tiene hoy día nuestra sociedad, el nihilismo, ¿no es cierto?, que los que más que no creen en Dios no creen en nada, nihil significa nada. Entonces, mucha gente dice, yo no creo, pero en el fondo uno no tenemos ojos para ver el corazón de las personas, pero muchas veces el ateísmo es fruto de una rabia, y a veces muy entendible, es fruto de un dolor muy entendible, fruto de la desilusión doblemente entendible, pero negar la existencia de Dios es negar el aire. Uno dice, no lo veo, no lo siento, pésemelo, muéstremelo, no puedo, entonces el aire no existe. Es como absurdo, porque cuando uno ve el orden de todas las cosas, el cosmos, miren la palabra linda, cosmos significa orden, orden en la belleza. De ahí viene cosmología, ¿no? O la cosmetología, para las mujeres. El cosmos, cuando uno mira el orden maravilloso que hay desde el átomo y la estructura más pequeña de todo lo que existe, hasta lo más inmenso que hay, como es el universo entero, y uno dice, esto no puede haberse hecho de la casualidad, esto no viene de la nada, hay una causa primera, hay un primer inicio, un motor, hay una inteligencia detrás de esto, de este ciclo vital, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos el existir. Entonces, los ateos que dicen que no creen en Dios, yo no les creo mucho. La verdad que prefiero quedarme con esta afirmación más de campo, ¿no es cierto? Todos son ateos hasta cuando empieza el terremoto. Ahí se empiezan todos a golpear el pecho. Vamos adelante. ¿Se puede ser cristiano y no tener religión? Doña Elsa Loyola Elisa. Elisa es nuestra querida amiga de Guadalupe. Entendamos bien las palabras. La palabra religión viene del verbo latín religare, que significa volver a unir, volver a establecer un vínculo. La religión exactamente tiene un sentido cuando es el pensamiento del hombre que se amarra a Dios. Eso es una religión. El cristianismo técnicamente, por lo que acabo de definir, no es una religión. El cristianismo es una fraternidad. De hecho, el verbo griego agapao, que de ahí viene la palabra ágape en español, el verbo agapao tiene que ver con este amor universal, con un amor fraterno que pasa por reconocer al prójimo, pasa por reconocer al otro como mi hermano, hijo del mismo padre. Entonces, desde esa perspectiva, ¿se puede ser cristiano sin religión? Sí, evidentemente sí, pero no fuera de la iglesia. Y ahí es donde tenemos que tener como finitos los términos, ¿no? Ser cristiano solo, yo no creo, la verdad no creo, porque te exige, te pide la celebración comunitaria.
te pide el reconocer al prójimo, te pide el poder orar con otros. Cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera, Mateo, ¿no? Padre nuestro, plural, que estás en el cielo, venga a nosotros, plural, ¿no es cierto? Danos el pan, plural. No es que dame pan, ven a mí, no, es siempre plural. La definición propia del cristiano es un hombre que vive en comunidad. Y la definición nuestra de una religión, entre comillas, es cuando estamos participando con los demás, cuando siento que el otro es parte de mi vida. Ahora, si uno va a la iglesia o no va a la iglesia, en lo personal, yo creo que eso pasa por un tema de simpatía también con la institución. Hay mucha gente que está molesta, desilusionada. Los signos, como la misa, los cantos, los ritos, las oraciones, a veces se han ido un poco vaciando de contenido. Entonces pasa que ya no mueven mucho el corazón de las personas. Sin embargo, el mejor camino para volver a religarse, a unirse con este Dios fraterno, con este Jesús que quiere estar en medio nuestro. ¿Se acuerdan de la frase linda? Donde dos o más están reunidos, allí estoy yo en medio de ustedes. Cuando hay dos o más, hay una certeza, Dios está. Está el Señor resucitado. Cuando los apóstoles se reunieron llenos de miedo, de vergüenza por haberlo traicionado, el Señor se aparece en medio y le dice: la paz sea con ustedes. Entonces, la vida comunitaria es la verdadera religión, la vida del otro, ¿no? La vida de poder compartir. O si no, podemos correr el riesgo de transformarnos en jueces de los demás, de críticos de los demás, dejar de ver nuestros propios errores, y corremos el riesgo también de aislarnos tanto que llega un momento en que uno cree que se salva solo. Y eso es, yo creo que, personalmente creo que es un error. Gusto saludarte, Lisa. Carito Delgado dice: hola padre, para mí creer en Dios es hacer su voluntad, aunque como personas pecadoras nos cuesta aceptar su santa voluntad. Bien, Carito, para mí creer en Dios es hacer su voluntad. Siempre ser cristiano es hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la aceptación de lo que Dios quiere para nosotros. El problema es que muchas veces nos cuesta entender qué quiere Dios de nosotros, qué quiere cuando nos pone pruebas, cuando nos pone caminos que se bifurcan y uno dice: mira, si sigo este camino seré feliz, si sigo este otro también seré feliz. Y me pone una decisión, un acto de libertad. ¿Qué hago yo ahí? Cuando en la misma, el orden natural de las cosas que hace que lo nuevo se envejezca, que lo que nace muere, que lo que todo es sujeto a leyes propias de la naturaleza, y cuando nos enfrentamos a una enfermedad como esta pandemia tremenda, y uno dice: yo creo en Dios, quiero su voluntad, pero no me quiero morir, no quiero perder a mis seres queridos. Entonces, ahí es donde hace falta la fortaleza que te da la comunidad y la oración del otro, que es misteriosa. Cuando nosotros decimos creo en la comunión de los santos, afirmamos justamente eso, que los demás están orando por mí, que los demás me tienen presente en sus oraciones. En la misa diaria, cuando decimos hagamos nuestra oración universal, oración católica, ¿no es cierto? Decimos: te pedimos por los pobres de este mundo, te pedimos por los enfermos que están sufriendo, te pedimos por nuestra familia. Y siempre es una oración comunitaria, siempre, lo interesante es desde la fe aceptar que cada oración tiene un efecto, que alguien se ha mejorado por esa oración, que alguien comió por esa oración, que alguien volvió a tener confianza en Dios por esa oración. Entonces, no creo que sea suficiente decir yo para mí creo esto, sino que decir cómo me abro a una dimensión comunitaria en donde cada gesto, cada acto, cada oración sea también como pensando en todos, en lo católico, es decir, en donde todos puedan entrar. Vamos a buscar otra pregunta. Gracias, Karen Delgado. Don Enrique Arellano: pienso que no, dice. La diferencia está en creer y ser. Yo puedo creer en Dios, pero es como algo muy personal. Se queda ahí nomás. Ser me obliga a seguir a Cristo resucitado. Ser su discípulo misionero, dando testimonio con mi vida actual y pensar como Jesús y jugándomela por su reino. Toda la razón, lo acabamos de decir. Dice, yo pienso que no, dice, la diferencia está en creer y ser.
Puedo creer en Dios. Bueno, ya lo dijimos desde el principio, creer en Dios es aceptar que Dios existe y que hay ciertas reglas. Ser cristiano es aceptar a Cristo resucitado y su mensaje. Y ser discípulo, discípulo, el que camina detrás de él. Ser discípulo es un caminar, ¿no? Es el transitar. Cuando Jesús dice pasemos a la otra orilla, los evangelistas cuando escriben eso están graficando muy bien la vida del ser humano, de esta orilla a la otra, de esta vida a la otra, sobre la barca de Pedro, ojo con eso, sobre la barca de los apóstoles, no nadando, no yéndose solo, sino con los demás. Entonces, cuando, cuando este señor, don Enrique, dice pienso que no, no sé a qué se refiere con los puntos suspensivos. Hay una diferencia, claro que sí, la afirmamos categóricamente. No basta solo creer en Dios, no basta solo creer en Dios. Hay que creer lo que Dios nos quiere revelar, y ese ha sido Jesucristo, nuestro Señor. Muchas gracias, don Enrique. Vamos más abajo. Estoy en un control sanitario en Angostura, pobrecito. Qué lata. Buenos días. Se extraña mucho ir a la misa presencial y recibir la comunión. Claro que sí, duro, duro el tema de la comunión. Yo les quiero contar, estos tiempos de pandemia no son nuevos. Cuando yo era seminarista, don Carlos Oviedo Cavada, que fue cardenal aquí en Santiago y arzobispo de Antofagasta antes, nos tenía mucho cariño. Él a mí me ordenó diácono. Entonces, un día que vino a comer acá, él había pertenecido antes de ser obispo a la Orden de los Mercedarios. Y había una historia que él contaba, él era historiador, y en los años 80, muchos no habían ni nacido, pero bueno, en los años 80 estábamos en formación y él había estudiado en Roma en los años 60 y 70, ¿no es cierto?, historia de la iglesia. En los años 60 la Revolución de Praga, cuando se empieza ya a formar concretamente los dos bloques, ¿no es cierto?, uno controlado por Estados Unidos, el otro por la Unión Soviética, y hubo una persecución feroz a la iglesia en algunos países, como Checoslovaquia, que antes estaban unidos, ¿no? Eh, como en Rumania, Bulgaria, estos países, Letonia, Estonia, qué sé yo, etcétera, en Ucrania, en Polonia, que son países muy católicos y sin embargo una persecución grande. Y ahí don Carlos Oviedo contaba que estaba absolutamente prohibido ir a misa, porque si lo pillaban, obviamente que perdía todo derecho civil, perdía toda posibilidad de ir a la universidad un joven, de encontrar un trabajo, etcétera, porque lo iban a estar espiando. Y entonces hubo un obispo, compañero de don Carlos Oviedo, que cuando era sacerdote se pegó 5 años preso con trabajo forzado por haber ejercido el ministerio sacerdotal. Lo mandaron preso, el régimen en Checoslovaquia, y cuando salió libre había perdido todos los derechos ciudadanos. Entonces el único trabajo que encontró fue un recolector de basura en las noches. Andaba detrás del camión corriendo recogiendo la basura de Praga. Y él celebraba la misa solo. En los años 60 no había nada, internet, teléfono, nada. Celebraba la misa solo y tenía una estrategia. Envolvía las hostias consagradas en papel de diario, que era lo único que podía conseguir, y las dejaba en la tapa del tarro de la basura de sus feligreses. Y la gente salía en las mañanas, recogía el papelito de diario con la hostia, rezaban, comulgaban, y cuando él dormía en la mañana, porque trabajaba de noche, y en las tardes se ponía a leer el diario en una plaza en Praga, y la gente llegaba a confesarse al banco de la plaza, y él con el diario abierto, ¿no es cierto?, iba escuchando confesiones. Y ordenó un sacerdote, cuando vio que lo empezaron a perseguir de nuevo, ordenó un sacerdote en un baño público, en una plaza en Praga, eh, ellos dos solos, para poder continuar la celebración de la misa a sus feligreses. La fuerza de la fe, la fuerza del Evangelio, la fuerza de lo que Dios puso en el corazón de los cristianos es mucho más que creer en Dios. Es mucho más que uno decir, yo creo solo en Dios, yo de aquí para adelante me la arreglo solo. La fuerza que nosotros llamamos la gracia que Dios ha puesto en el corazón de los cristianos, tiene un potencial que es como una bomba atómica. Puede que nunca explote, pero cuando necesitamos, esto brota de una manera increíble. Y eso es lo que provoca un santo, ¿no? El que es capaz de escuchar y seguir la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir. Mira, la calle Karin Elizabeth, una frase tan linda. Bendito el que cree sin haber visto, toda la razón.
Comenzaron a ser cristianos, como usted menciona, padre. Los demás los llamaron cristianos por primera vez en Antioquia, Hechos 11. Claro que sí. Juan Gran, el Papa Francisco afirma que el cristiano es el que acepta el camino que siguió Jesús para salvarnos, es decir, el camino de la humildad y de la humillación. Para ello debemos seguir las etapas que recorrieron los apóstoles para saber quién es Jesús. 1. Conocer a Jesús, confesar a Jesús gracias al Espíritu Santo, aceptar el camino de Jesús hasta la cruz. Cuando la iglesia no va por el camino de la humildad y de la humillación, se equivoca y se vuelve mundana. Exactamente. Toda la razón. Días atrás decíamos, la iglesia funciona mucho más cuando está perseguida que cuando está todo en calma. Don Carlos Rademacher dice, depende del sacerdote que guía su rebaño. Una buena opinión. Es verdad que hemos tenido grandes escándalos en la iglesia, grandes desilusiones de algunos pastores, pero tengan presente siempre que el sacerdote es un ser humano. Se le pide que sea capaz de aprender algunas cosas, se le pide que sea capaz de vivir y de ser normal, nada extraordinario, normal, un ciudadano sacado del rebaño, una oveja más, a quien se le encomienda una misión. Es como una especie de vasija de barro que lleva un tesoro adentro, que es la gracia de Dios, pero una vasija de barro. Yo evitaría pasar por el sedazo de la simpatía al cura. Yo no voy a misa porque el cura me cae bien. Yo voy a misa porque necesito encontrarme con Jesucristo. Esta es una discusión tan antigua, en el siglo IV, me parece, cuarto o quinto, no, perdón, tercero o cuarto, hace 1700 años atrás, hubo una discusión de las comunidades cristianas que eran poquitas, pequeñas y muy radicales, respecto de las persecuciones que hacían los romanos y que metían preso y mataban gente, robaban mucho, los dejaban en la calle. Y muchos sacerdotes también huyeron, como muchos cristianos. Huyeron, evitaron el dolor, la tortura, el circo romano, etc. Entonces, cuando volvían a la comunidad, que era muy cerrada, muy celosa, la pregunta fue, ¿podemos recibir al pastor si nos dejó votados? Y eso fue bastante fuerte, porque llegó al extremo. ¿Es válida la comunión que nos da el pastor que nos dejó votados? Eso se llamaban los lapsus, es decir, aquellos que habían flaqueado, los que se habían como acobardado. Llegó al Papa la consulta porque empezó a generalizarse esto, si es válida la comunión del lapso. Y uno de los santos grandes de la iglesia respondió, cuando Pedro celebra la Eucaristía, es Pedro el que la celebra porque es Cristo el que está detrás. Y cuando Judas celebra la Eucaristía, es Cristo el que está detrás también. Busquen la hostia, no la mano que la porta. Busquen a Dios, no aquel que habla de Dios. Escuchen la palabra de Dios, no aquella palabra que quiere interpretar a Dios. Es decir, no confundamos las cosas, pero efectivamente han habido grandes desilusiones y eso hace también que tengamos que orar muchísimo, no solo por aquellos que han caído, sino por aquellos que luchan por mantenerse en pie. Vamos. Diego Calle, de Ecuador, si no me equivoco, bienvenido, tus opiniones son muy buenas. Opino que no es lo mismo creer en Dios y ser cristiano. Toda la razón, todo el programa lo hemos explicado. Hoy en día hay muchas denominaciones que creen en Dios, pero no son cristianos. Por ejemplo, Testigos de Jehová no son cristianos porque ellos no creen que Jesús es Dios. Asimismo, los judíos no son cristianos porque afirman que no ha llegado el Mesías. Hay musulmanes, 900 millones, que no son cristianos y creen en Dios. Hay 1.300 millones de hindúes con más de 30.000 denominaciones, ¿no es cierto?, pequeñas variaciones del hinduismo, que es una denominación más o menos universal, que no son cristianos y creen en Dios. Es decir, tengamos presente que en este mundo hay alrededor de 7.000 millones de personas. Los cristianos en el mundo, los católicos, son un poquito más de 1.000 millones. De ahí vamos a ver cuántos practican, cuántos se acuerdan, pero bautizados más de 1.000 millones. Unos 600 millones de protestantes y otras denominaciones. Quiere decir que todavía un tercio de la humanidad ni siquiera ha oído hablar de Jesucristo. Y otro tercio cree en cualquier cosa menos en Jesucristo. Obviamente, don Diego, que ser cristiano no es lo mismo que solo creer en Dios. O creer en Dios no basta para ser cristiano. Hay que ser capaz de aceptar
la gracia que Dios nos ha regalado en Jesucristo. Vamos a seguir. Buenas, me gustan sus opiniones. Padre, lo que más añoro es no comulgar, claro que sí. Pero Carmencita Torres, usted es feligrés nuestra. Yo le he dicho, una arrancadita con mascarilla, en la tarde o en la mañana me avisa y la comunión está aquí en nuestra capilla. En privado no está prohibido, cuando vaya al supermercado, cuando vaya a hacer algún trámite, vuelva a su casa, toca el timbre y comulga y basta. No está prohibido, tenemos todas las seguridades, estamos sanos, porque aquí hay dos personas de cuidado, así que tenemos también algunos resguardos. Bien, se quedaron callados, ¿o no? No, no me había corrido el chat. Jacqueline Canales, nosotros vamos a misa por Cristo, no por las personas ni sacerdotes. Como Jesús, como coro Jesús de la Misericordia, cantamos al Señor y no a las personas. Un pequeño comentario, tengan presente que el coro siempre es una forma de orar. Cuando preparen una canción, cuando la canten, si no está inundada de fe y de deseos de que el otro crea, de que el otro pueda meterse en la letra del canto, en la música, deja de ser oración. Cuando es un gran coro, no cuando cantan perfecto, no cuando los instrumentos suenan perfectos, sino cuando está lleno de espíritu, ¿no? Cuando se llena de aquello que a veces te hace saltar hasta las lágrimas. Uno lo ve mucho en la renovación carismática, los cantos son un poco bulliciosos, agitados, todo, y uno ve cómo le van entrando en el corazón de las personas. Así que, claro, cuando cantes, canta para tu pueblo, canta para Dios. No te preocupes quién es, porque quien más necesita de ese canto es el pecador, no el santo. Diego Calle dice, arriba escribí otro comentario, pero se le pasó probablemente. Pero sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Es un poco pobre decir yo solo creo en Dios. Es como decir creo en el agua. Sí, está bien, yo también. Pero el tema es qué hacemos con eso, ¿no? Y lo que hacemos es lo que Dios nos pone en nuestro corazón, la gracia que nos hace actuar según su evangelio. Hablemos un poco entonces de qué significa ser cristiano, según el catecismo de la Iglesia Católica y la tradición de la Iglesia. El cristianismo, dice el documento de Aparecida, que es el último documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que actualiza un poco el Evangelio para Latinoamérica, el mensaje del Evangelio, dice que el cristianismo no es solo una moral, es decir, no es solo una forma de comportarse, una forma de vivir, no es solo una forma de pensar lo correcto, porque mucha gente dice, ¿no es cierto?, yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacer el bien cuando puedo. No es solo una moral, no es solo un código de conducta, de reglamento, pero tampoco es una ideología. Es decir, una ideología se caracteriza porque tiene un componente que es imposible de practicar, es imposible de vivir, ¿no? Una ideología siempre tiene una dimensión utópica, es decir, que está más allá de la realidad. Entonces, a veces eso se ha metido en el corazón de las personas y dicen, bueno, yo soy cristiano pero no soy santo, como para decir, yo no puedo vivir todo lo que Jesús me manda. O yo soy cristiano pero lo que pide el Evangelio es mucho, ¿no? Es decir, entonces uno dice, está transformando el Evangelio en una ideología. Y muchas veces el carácter social que tiene el Evangelio lo han querido reducir a una ideología. Es el intento que hicieron algunas tendencias, las más radicalizadas de la teología de la liberación en los últimos 40 años. Es decir, como socializar el Evangelio al punto de decir, construyamos la justicia, luchemos contra el opresor, hagamos de este mundo más vivible, toda la razón, pero con las armas que Dios nos da, que son las armas del amor, del diálogo, de la tolerancia, de la paciencia, del perdón, de la misericordia, no con otras cosas. Entonces, cuando uno ve el Evangelio y el cristianismo en su justa medida como un acto real, ¿no es cierto?, vivible, perfectamente vivible, dentro de todas las limitaciones que tenemos los seres humanos, dentro de todos los fallos que podamos tener, pero es perfectamente vivible. Entonces uno dice, ser cristiano, católico,
o sea, cristiano, miembro de toda la iglesia que está en el mundo, hermano de todos los bautizados de este mundo, cuando uno dice ser cristiano es que estamos viviendo esta voluntad de Dios, sin caer en moralismos, sin hacer una división entre buenos y malos, porque este trigo crece con cizaña, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras comunidades. No podemos tampoco asumir, ¿no es cierto?, esta especie de ideología cristiana, como diciendo, bueno, el que se la pueda, que lo haga, yo no, yo hasta ahí llego, porque en el fondo es conmigo o contra mí. La radicalidad del Evangelio es que cualquiera que toma el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. Entonces, la radicalidad, eso cuesta, por eso está graficado con la idea de la cruz, es decir, carga tu cruz y sígueme. Ir en el Evangelio, caminar en las palabras de Dios, de alguna manera genera mucha incomodidad a los que no son cristianos, porque la tendencia natural del ser humano es al ojo por ojo, a la venganza, tú la haces, tú la pagas. La tendencia prácticamente natural del ser humano herido por el pecado es el juicio del otro, ¿no? Ojalá los maten, ojalá hagan esto otro. Y uno dice, no estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso, estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a construir un mundo en donde si alguien tiene que morir, muérete tú, ya. O sea, no el otro, no el otro. No. A veces ciertas agrupaciones sociales y políticas muy conservadoras se han apropiado del Evangelio y lo han transformado en una especie de moralismo tan cruel que ayer yo lo he mencionado en misa, que de repente han puesto un colegio donde dicen, bueno, sí, está bien, pero si usted está separado, aquí no puede estudiar. Y uno dice, ¿de qué está hablando? O sea, ¿de qué evangelio me está hablando? O en un colegio de cura o monja que dicen, no, muy bien, para matricular a su hijo tráigame certificado de bautismo. Dice, no lo he bautizado, pero como ustedes son cura o monja, bautícenlo ustedes. Dice, no, tiene que traer el certificado. Y llegan a la oficina parroquial pidiendo que los bauticen de urgencia porque quieren estudiar en un colegio confesional. Y uno dice, bueno, haz tu trabajo. Tu primer trabajo es evangelizar. Tu primer trabajo es, ¿no es cierto?, transmitir la fe, transmitir la gracia, dar un mensaje que esté marcado por este amor maravilloso que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es capaz de destruir todo odio, no solo dentro, sino fuera de nuestro corazón. Vamos a mirar ahora de nuevo el chat. Erika Pilar Espinosa de la Guadalupe, gracias por tu comentario, pero no lo voy a leer porque me da vergüenza. Un gran abrazo. Como coro no somos perfectos, pero lo hacemos con el corazón. Se les nota el cariño con que lo hacen, se les nota las ganas con que lo hacen y estamos agradecidos. ¿Qué más hay por acá? Don Carlos Armando dice, creo que eso ya no se da. Se da todo, todo se da. Recuerden que el Evangelio es para siempre, ¿no? El Evangelio es capaz de construir sociedades, de construir cultura. El Evangelio construyó el mundo. De repente la gente no se da cuenta de lo que tiene y de lo que se ha hecho. Cuando uno mira la historia presente, actual, donde no hay Evangelio, es donde se han construido las mayores injusticias. Cuando ayer decían Etiopía permitió que la mujer, no, prohibió que la mujer sea castrada. Y uno dice, pero por favor, ellos tienen internet, ellos tienen acceso a los medios de comunicación que nosotros tenemos. No hay ni un solo pañuelo verde en Etiopía, en los 1.000 millones de musulmanes. Cuando uno escucha otras sociedades que han hecho casi una ley de la perversión, y uno dice, pero allá no hay quien los defienda. Obviamente no dejan entrar a la iglesia, no dejan entrar la obra de la iglesia y el mensaje del Evangelio, y el hombre se embrutece. Miren ustedes el régimen del matrimonio, solo por darle alguna idea. En Pakistán, que era un estado que es fronterizo con la India, de inmensa mayoría musulmana, de ahí viene el Talibán, que es una organización religiosa muy radical, muy violenta.
En Pakistán es ley que la niña para casarse tiene que tener 12 años. 12 años. ¿Y saben por qué es ley? Porque se casaban de 8. De 8. Y el Corán, el libro sagrado, para los que creen solo en Dios, para que lo puedan leer, el Corán dice que la esposa preferida del profeta era Fátima, que tenía 12 años. Entonces Pakistán, para evitar que se casaran las niñas de 8 años, obviamente que las casan sus padres con un viejujo de 40 y para arriba. Entonces, para evitar eso dijeron, no, hagamos como lo manda el libro, que se casen a los 12, no a los 8. Y uno dice, no hay pañuelos verdes, no hay Naciones Unidas, no está la Comisión Internacional de Derechos Humanos, nuestra comisionada, perdonen que sea tan radical en esto, pero y dice, aquí no aparece nadie que diga, por favor, un grito internacional, porque esto no es nuevo. Perdón. Esto se viene viviendo desde siglos. El tráfico de personas, la esclavitud, el trabajo infantil. En la India, donde tenemos ya 8 parroquias y hay unos 40 sacerdotes de la orden, el trabajo infantil, que hacen esta ropa barata, donde hacen fuegos artificiales, los que hacen ladrillos, son niños que empiezan a trabajar a los 8 años. Millones, millones. Nadie dice nada. Y son 1.300 millones de personas. Entonces, cuando uno dice creer en Dios solamente, yo me iría con mucho cuidado con esa expresión, porque puede ser hasta peligrosa, porque puede estar sembrando grandes errores en medio de una verdad. Todos creemos en Dios, pero lo que nosotros proclamamos es a Jesucristo, y Él tiene reglas propias a quienes nos invitó a caminar con Él. Vamos a leer algunos chats. Ah, don Carlos Armando dice, algunas comunidades católicas piden, ya, es verdad, está prohibido. Hay mucha gente que ve la misa virtual, entonces si hay fe, lo que hay es flojera física y mental para asistir. No juzgue, Carmencita, porque cada uno hoy día, como le digo, los que estaban lejanos, hoy día el miedo y la preocupación de perder un ser querido nos trae a Dios. Yo creo que de alguna manera si hay algo bueno de toda esta tragedia, es como le ha florecido de nuevo la fe a la gente, como le ha reverdecido lo que parecía que se estaba secando, y para eso entonces hay que darle más bien gracias a Dios. Doña Marcia Ariela Ulloa, qué hermosas palabras y todos los sacerdotes. Bueno, muchas gracias. Mil gracias por darme esta oportunidad de poder escucharlo. Bueno, muchas gracias por los piropos. No sé si será de San Lázaro o de Guadalupe o de dónde está. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de ser cristiano, evidentemente que tenemos que tener detrás algunas palabras, algunas expresiones que no podemos dejar de lado. Las palabras del Evangelio. ¿Qué quiso Jesús al juntar? Dice, pasó toda la noche en oración, Evangelio de Mateo. Pasó toda la noche en oración. Subió a una montaña alta, dice, y pasó toda la noche en oración. Al amanecer, cuando bajó, llamó a los que él quiso, dice el Evangelio, a los que él quiso. A Cefas, Simón, y de ahí comienza su hermano Andrés, a Santiago, su hermano Juan, y ahí comienza a nombrarlo a todos. Después dice, llamó a otros discípulos, 72 más, a quienes los mandó a predicar. Después, cuando habían 5.000 personas, dice, partió el pan, lo bendijo, lo partió, y sus discípulos lo distribuyeron con la gente. Nunca se pidió un currículum de buena conducta. En la historia de la iglesia hay grandes conversiones de gente que ha tenido vidas muy perdidas y han vuelto a Dios. No es bueno juzgar, no es bueno quedarse con esta idea, ahora te acordaste de Dios. No es bueno juzgar. Qué bueno que volvió, qué bueno que está, qué bueno que está escuchando, qué bueno que volvió a descubrir que el Evangelio es una fuerza tan grande que nos permite soportar no solo los grandes dolores como los mártires, ¿no?, sino los grandes sufrimientos que hoy día hay. Yo escucho todos los días con tanta tristeza las oraciones de la gente pidiendo trabajo.
En nuestra comunidad de San Lázaro, estos días no nos ha faltado nunca mercadería para compartir. No son grandes filas, pero el mes que pasó, en junio, se entregaron 56 bolsas. 56 bolsas que tenían comida para 10 días para 4 personas. O sea, no era malo. Eso no lo compré yo, algo puso la parroquia, tampoco estamos en la abundancia. Lo puso la gente que llamaba, que depositaba una chauchita, 5.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos. El arzobispado nos aportó algo también a través de una fundación. 56 bolsas. Yo no le saco fotos porque me da vergüenza, pero si a alguno le dice, me permite sacar una bolsa, manos, pies y bolsa, para que no salga la cara ni nada. Pero cuando uno ve eso y dice, qué bueno que esta pandemia abrió el corazón de tanta gente, tantas organizaciones comunitarias. Hay una Margarita Ancacoy, aquí en el barrio de República, en honor de la señora que fue asesinada hace un par de años atrás por un grupo de muchachos. Ella iba a trabajar. Y están ahí en el Museo Salvador Allende. La parroquia está cooperando con el gas en esa olla común. Nosotros les pusimos el gas. No pude prestar la parroquia porque me funaron en marzo por un error que se cometió. Nos despedazaron y el barrio, si ve mucha gente ahí, seguramente van a empezar de nuevo a armar un tremendo escándalo. Entonces, pero nos ponemos con el gas. Y uno ve tanta solidaridad, tanta buena voluntad en esto, que si hay algo bueno que ha hecho esta pandemia es hacernos más humanos, hacer descubrir que tenemos límites, que tenemos limitaciones, que tenemos problemas para creer en Dios, pero que Él nos permite creer a pesar de todas las dificultades. Vamos a seguir. Viviana Pizarro, te había echado de menos, bienvenida. Creo que ser cristiano es muy difícil, es un acto de amor. Como humanos a veces prima el egoísmo. Sí creo que cuando te das cuenta que eres un instrumento y puedes entrar en un corazón, hay una felicidad interna única. La oportunidad se presenta en el momento justo. Qué lindo, claro que sí, toda la razón. Aclararía una cosa. Nosotros amamos, todos tenemos capacidad de amar, al modo humano. Por eso el amor a veces se derrumba. Pregúntenle a las personas que se han amado tanto y después no se pueden ni ver. ¿No es cierto? Una pareja que se separa, lo que sea. Nosotros amamos con todo el alma, con todo el corazón y de repente nos distanciamos. Los familiares, amigos, hermanos, etc. ¿Cómo ama un cristiano? Nosotros amamos con el amor de Dios, lo que hemos recibido en el bautismo. Nosotros llamamos gracia al don que Dios ha puesto en nuestro corazón. La forma como ama un cristiano es con el amor de Dios, no solo con el amor humano, es decir, son dos cosas que se funden. Es un amor que se fortalece y se hace sobrenatural por el otro. El amor humano que es envuelto por el amor divino. Y nosotros amamos con los mismos sentimientos de Jesucristo. Por eso nos duele pecar, por eso nos duele fallar, por eso nos duele cuando se trata mal a una persona, cuando se juzga al otro. Porque somos capaces de decir, de actuar, de vivir, de movernos según el querer de Dios. Somos sus instrumentos, todos los bautizados. Este don que Dios ha puesto en nuestro corazón el día del bautismo es lo que nos hace actuar de modo divino, no solo humano. Entonces, Vivi, querida, cuando uno dice amamos, amamos como cristianos, no solo como creyentes en Dios, amamos con una fuerza única. Carlos Rademacher, de nuevo muy asertivo, esta pandemia también ha mostrado el verdadero Chile, no solo el mall ni esta especie de borrachera de abundancia que querían mostrarnos, se ha mostrado un Chile frágil y muchas veces y en muchos sectores tremendamente pobre. Entonces, olvidarnos nosotros de eso, por favor, no tenemos perdón de Dios, dirían en el campo. Se olvidaron los medios de comunicación que les gusta mostrar ahí al futbolista, los escándalos del día, los personajes del día, se olvidaron ellos. Ahora se acordaron que habían campamentos, ahora se acordaron que habían barrios pobres, ahora se acordaron de muchas cosas. Pero bueno, harina de otro costal. Padre, es lo que dijo usted en la misa cuando era presencial. No había tantas personas como conectadas, como ahora es la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Así es. Fíjese usted que el pueblo de Israel,
cuando vivía en su tierra, en Israel, tenían el templo de Jerusalén. Y todo buen judío viajaba al menos una vez en la vida a Jerusalén, estas caravanas que se hacían para la celebración de la Pascua y se quedaban 50 días por lo menos. A veces se recorrían por meses eso, ¿no? Las caravanas. Las menciona el Evangelio, cuando va Jesús con sus padres, dice, de vuelta se les pierde en la caravana. Claro, porque iban a las fiestas judías. Todos vivían del templo. Cuando con tantas invasiones, tuvieron tantas, ellos babilonios, griegos, romanos, entonces asirios, etcétera, con tantas invasiones hubo un par de ellas que les destruyeron el templo. ¿Qué hicieron los judíos? Obviamente que donde vivían ya no podían ir a Jerusalén, construyeron en los lugares para escuchar la palabra, se llaman sinagogas. Y ya no había sacerdotes, sino que nace el maestro de la ley, que algunos eran fariseos y otros saduceos y otros, ¿no es cierto?, eran maestros como itinerantes, como Jesús. Y ellos comienzan a desarrollar el judaísmo no en torno al templo de Jerusalén, sino en torno a la palabra. Hoy día se ha vivido mucho de eso. Ya no hemos podido recibir la Santa Comunión, la anhelamos, como muchos de ustedes lo manifiestan, pero la palabra, una palabra eficaz, vivida en comunidad, que es distinto a leerla en la casa, vivida en comunidad, una palabra que resuena con mucha más fuerza cuando es escuchada por este misterio tan grande que es la comunión de todos los santos. Saludamos a Ana Riveros de la Guadalupe. Saludo a sus chiquillas y su chiquillo. Buenos días, Anita. Saludo a Samuel, a la Anita. Seguimos entonces. Aquí hay otra que dice, Padre, gracias. Mario Campos, muchos saludos, gran cooperador de nuestra parroquia. Ha sido maravillosa esta experiencia, mi primera vez en compartir un conversatorio. Un abrazo grande, Mario. Mario conoce Corea porque trabaja, tiene un trabajo que le permite conocer culturas tan distintas. Y cuando él me ha contado a veces de su experiencia, como son mundos tan distintos. Corea es un país muy religioso, pero todas las micros le sirven. Es decir, hay tantos católicos muy radicales como hay tantos evangélicos muy radicales y otros cultos. Y ellos, por ejemplo, marcan mucho la diferencia entre creer en Dios, todos creen, nosotros somos católicos, o sea, somos cristianos, ¿eh? Diego Calle nos está mandando un mensaje. Como cristianos debemos de creer en el Dios que nos mostró Jesucristo. Claro que sí. También existen corrientes de la nueva era que creen en un Dios energía a causa de practicar Feng Shui, yoga, Reiki, etc. No son compatibles con la fe católica practicar estas cosas, ¿qué dice aquí? Escribe larguito. Estas cosas, nosotros creemos en un Dios persona que se encarnó. También existen corrientes filosóficas como el Dios de Spinoza, que es una creencia sutilmente diabólica que nos aleja totalmente de Jesús. La Iglesia y los sacramentos. Recomiendo que si alguien no está formado en la fe, no lea esto del Dios de Spinoza. Primero formarse, luego podremos discernir mejor estas cosas que no son cristianas. Bueno, Spinoza es un filósofo de la Edad Media de origen judío. Hay un libro que se llama El Dios de Spinoza, que es de la Nueva Era, son dos cosas muy distintas. El hombre que era judío, de la Edad Media, quiso tomar un poco la filosofía griega y él mezclarla un poco con un judaísmo que se llama alcabálico. Pero el Dios de Spinoza, que es un libro que se está poniendo de moda, yo me iría con cuidado con algunas cosas de la Nueva Era que son peligrositas para la fe, no es que uno se vaya a envenenar con eso, pero te pueden matar la fe sutilmente, ¿no? Esto de, ustedes saben que el ícono de la nueva era, cuando se comienza a hablar de esta, del New Age, como se llama, fue la Guerra de las Galaxias, en el año 77, cuando nace esto de la fuerza te acompañe y Darth Vader, la fuerza de la oscuridad, y dividía un mundo entre bueno y malo, oscuro y claro. Ahí comienza como esta cosa de la nueva era, que ha tomado distintas denominaciones, que tiene grandes manifestaciones, que son un muy buen negocio, el Reiki, el Feng Shui y todas estas cosas, pero que no tienen nada que ver con Jesucristo, nada que ver. Normalmente la gente que hace un discurso religioso solo de Dios, pero no tiene nada que ver con Jesucristo. Gracias por el aporte, Diego Calle. Yo lo recuerdo a usted en el colegio filipense, Daniel Alonso, siempre me gustó cómo hacía la misa. Muchas gracias, fui capellana ahí harto tiempo. Ana María Díaz, como cristianos tenemos la capacidad de amar y perdonar que nos entrega Dios. ¿Ves, Anita María?
a lo que yo te digo. La gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones, gracia es sinónimo de amor, pero el amor de Dios, el amor que Dios es. La gracia que Dios ha puesto en nuestros corazones nos permite perdonar, nos permite amar, nos permite poner la otra mejilla, nos permite compartir con gusto y con alegría, nos permite hasta dar la vida por Él. Sonia Elizabeth Cepeda, buenos días, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Como estoy solo, no tengo cómo poner música, nos estamos pasando de la hora, hay 30 personas conectadas, me ha dado un gusto escuchar sus opiniones, escucharlos a ustedes. Quisiera despedirme haciéndoles ver una cosa. En su casa, con la familia, con lo bueno y lo malo que estemos viviendo, traten de experimentar esto. ¿De qué manera Jesucristo nos ha marcado la vida? ¿De qué manera Jesucristo nos ha marcado la vida? No solo Dios, ya sabemos que todos lo pronuncian. Jesucristo. ¿De qué manera Jesucristo ha sido capaz de manifestarse, de mostrarse en nuestro corazón? ¿De qué manera Jesucristo se ha manifestado en los mejores momentos, cuando ha nacido un hijo, un nieto, o cuando hemos tenido que despedir a un ser querido? ¿Cuándo Jesucristo se ha manifestado cuando te has enamorado, cuando has descubierto que te ha cambiado la vida? En una canción, una oración, una iglesia vacía o llena en una celebración. ¿Cuándo Jesucristo se ha transformado de algo en alguien concreto, cercano, que está siempre presente en nuestra vida? Cuando uno descubre que Jesús es alguien a quien amar y que nos ama, la vida se mira desde otra perspectiva. Sonia Elizabeth, cuando a mi esposo lo asaltaron, qué pena, me acuerdo. Claro que sí. Después, doña Anita Rivero, gracias. Tenemos que reconocer que cuando empezó esta pandemia quedamos con los brazos vacíos, con mucha angustia estar escuchando la palabra de Dios. Estar escuchando la palabra de Dios todos los días fortalece. Claro que sí, Anita. Saludos a Samuel, tu esposo. Muchas gracias por su tiempo y aclarar dudas. Ojalá que le haya servido. Los invito a que hagamos ahora un Padre Nuestro, que es el que nos ha regalado a Jesucristo, que se ha mostrado Dios en la persona de Jesucristo, nuestro gran Maestro, nuestro guía, nuestro Señor, nuestro Dios, el amor de nuestra vida. Entonces, le damos a Él el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, va a estar el Padre Oney, que tiene muy buenos aportes también, el hermano Will, que es el que maneja más las redes. Vamos a hablar de otro tema que es importante, el mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y del malo, del demonio. Muchas veces hemos escuchado de niños, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? O gente que dice, como existe un bien, hay también un mal, así como si fueran dos fuerzas. Eso es New Age, por si acaso, ¿eh? Dos fuerzas que se equiparan, el yin y el yang. Vamos a hablar del mal. ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué hay tanto dolor provocado por el mal en el mundo? ¿Y qué lo provoca? ¿Y qué responsabilidad tiene Dios en esto? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el ser humano? Vamos a hablar del mal. Compártanlo, si les gusta, compártanlo, opinen. Tenemos un canal de YouTube, los invito a que se suscriban porque ahí subimos algunas cosas y necesitamos 1000 para poder transmitir por YouTube. Así vamos en 170 invitados. Suscríbanse, búsquennos por ahí, se suscriben, nos hacen un regalito. Que tengan muy buen día a todos, que Dios los bendiga.